Hoy es imposible escapar de las pantallas en los autos, te gusten o no. Casi todos traen un enorme touchscreen al centro y, muchas veces, otro en lugar del tablero. A veces se integra bien, otras parece pegado encima como un bulto. Pero siempre es el protagonista del interior. Lo más absurdo es que ya no controlan solo el radio. Ahora también el clima, las luces, hasta la guantera. Y para hacer algo simple tienes que navegar capas de menús, apuntar con el dedo, y justo cuando vas a tocar el coche pasa un bache y fallas. Por eso muchos se preguntan, ¿qué pasó? ¿Se puede arreglar? ¿La pantalla llegó para quedarse? La respuesta, en el fondo, es una sola. Dinero. Y lo irónico es que al principio no era necesario, era cool. La historia moderna empieza en 1986, en pleno boom de microprocesadores, cuando Buick metió el primer touchscreen en un auto, el Buick Riviera 1986. Lo llamaban Graphic Control Interface y funcionaba con un monitor CRT para manejar radio, aire acondicionado y diagnósticos. Era una locura para su época, y justo por eso fracasó. La gente lo encontró confuso y lo rechazó. A los pocos años, GM se rindió y dejó el tema. En los 90, las pantallas casi desaparecieron de los autos. Pero al entrar los 2000 regresaron como símbolo de lujo. BMW hizo ruido con el primer iDrive con pantalla en el Serie 7, aunque ni siquiera era táctil. Usaba una perilla y era famoso por ser torpe y fallar. Aún así, abrió la puerta. Durante los 2000, las pantallas empezaron a aparecer poco a poco, pequeñas y básicas, como el Palm Pilot antes del smartphone. Eso encajaba con la vida de entonces, la tecnología importaba, pero todavía no te perseguía a todos lados. Un ejemplo perfecto fue Volvo con sus pantallas pop-up que salían cuando las necesitabas y se escondían cuando no. Pero esa idea no duró, por varias razones. La primera fue el GPS para civiles. En los 90 se liberó su uso y, una década después, Garmin y TomTom estaban pegados con ventosa en millones de parabrisas. Los fabricantes vieron a todo el mundo usando eso y asumieron, quieren pantallas desde fábrica. Luego llegaron las cámaras de reversa. Aunque se volvieron obligatorias en autos nuevos hasta 2018, en Estados Unidos aparecieron desde 2001 con el Infiniti Q45. Al principio parecían un lujo innecesario, porque antes bastaba voltear el cuerpo. Pero justo en esa época los autos crecieron, subieron las líneas de cintura y los pilares se hicieron más gruesos por seguridad y la visibilidad trasera empeoró. De pronto, la cámara dejó de ser capricho y se volvió necesidad. Y si ya tienes una pantalla para eso, ¿por qué no usarla para todo? Pero el golpe definitivo fue otro. A mediados de los 2000 el costo de fabricar pantallas LED cayó en picada. Mejoró la tecnología, subió la capacidad de producción y la competencia apretó. Piensa cuánto costaba una TV de pantalla plana en 2005, cuánto en 2015 y cuánto hoy. Ahí está la clave de por qué ahora hay pantallas por todas partes. Todo esto encajaba con una tendencia más grande, cosas que antes eran lujo, como microondas o TVs, se abarataron brutalmente, mientras lo esencial no bajó igual. Y en 2007 llegó el iPhone, que cambió la expectativa de cómo debe sentirse una pantalla, pero eso venía con otra bomba. En 2008 la economía se desplomó y la industria automotriz quedó golpeada. Marcas murieron, líneas se recortaron, y desde ahí mandó una sola obsesión, ahorrar costos. Y eso sigue hasta hoy. Aquí está el detalle incómodo, los botones, aunque parezcan lo más simple del mundo, hoy suelen ser más caros que una pantalla cuando fabricas en masa. Entre materiales, mecanismos, cableado y el dolor de cabeza de diseñar tableros distintos según versión o país, una pantalla termina saliendo más eficiente. Por eso, incluso cuando empezaron a meter pantallas en los 2010 tempranos, todavía las rodeaban de botones para funciones importantes. Era una segunda capa, algo opcional, no el centro de tu vida al volante. Pero a mitad de la década se armó la tormenta perfecta. En 2012 apareció el Tesla Model S con esa pantalla vertical enorme de 17 pulgadas y un interior casi sin botones. La industria quizá no estaba lista para copiarle los eléctricos,
pero sí podía copiar lo visible. La pantalla era fácil de imitar, vendía futuro y además simplificaba fabricación. Menos piezas, menos variantes, menos complicación. Claro que ahí estaba el gran problema que todos entendimos tarde: una pantalla no se maneja al tacto. No hay memoria muscular. No la sientes sin mirar. Y justo al mismo tiempo, los smartphones se volvieron el centro de la vida. La economía de apps explotó, los teléfonos avanzaron más rápido que cualquier sistema de auto, y además la gente cambia el celular mucho más seguido que el coche. Ahí entran CarPlay y Android Auto en 2015, fueron un golpe maestro, porque convencieron a muchos de que la pantalla en el auto sí era buena, siempre y cuando fuera, en el fondo, tu teléfono en grande. Eso también le dio a las marcas un respiro: mientras tú usabas CarPlay, ellos ganaban tiempo para desarrollar sus propios sistemas. Por eso hoy tanta gente ni toca el sistema nativo del coche. Y hubo otro empujón silencioso: cuando Apple cambió el diseño del iPhone y se alejó de los iconos que parecen reales, el resto de la industria se fue por lo mismo. Menos botones visuales, más pantallas limpias, tableros digitales sin reglas claras. En 2018, además, las cámaras de reversa se volvieron obligatorias. Eso selló algo clave: por ley, cada auto nuevo debía traer al menos una pantalla. Y si ya estás obligado a ponerla, lo más rentable es pasar la mayor cantidad de funciones por ahí y eliminar piezas. Y luego está China. Para finales de los 2010, muchas marcas veían ese mercado como el gran motor de crecimiento, y ahí las pantallas vendían. A los compradores chinos les encantan, se volvió una frase común. Así que, entre ahorro, tendencia y mercado, la pantalla dejó de ser opción y se volvió destino. Ya se veían las señales desde entonces. Basta mirar a Volvo. Después de que Geely la compró, en los 2010 sus interiores se volvieron casi sin botones. Y así llegamos a la era actual. La pandemia sacudió todo y, al mismo tiempo, las marcas apostaron cantidades enormes a los eléctricos. Los EV traen más software que nunca, recolectan y mandan más datos, y aunque podrías hacer un auto conectado lleno de botones, sale mucho más barato meter toda esa complejidad dentro de una pantalla. La misma historia de siempre. Y luego apareció otro incentivo. Dinero nuevo. Suscripciones. Cuando todo se vuelve digital, puedes bloquear funciones por software, cobrar por activarlas o cobrar una cuota continua por el servicio y los datos. Y la gente se queja menos, o al menos, tarda más en quejarse. Así que las pantallas se volvieron el camino perfecto. Pero cuando la novedad se desgasta y llega la fatiga, la solución no es mejorar, es agrandar. O poner más pantallas. Pantallas para el copiloto, pantallas que cruzan todo el tablero, controles táctiles hasta para las ventilas. Muchas veces solo duplican lo que ya hace la pantalla principal, pero venden la sensación de más por tu dinero, justo cuando los precios de los autos se dispararon. Un ingeniero de Porsche incluso defendió la idea de controles táctiles de ventilación en el Taycan. Puedes guardar posiciones para ti o tu pareja y cambiarlas con un toque. Suena bonito en teoría. Pero el problema real sigue ahí. Un botón lo encuentras sin mirar. Una pantalla te obliga a buscar. Y todavía hay otro motivo, menos obvio, pero poderoso: los tiempos de carga. Las marcas escucharon a la gente quejarse de lo mucho que tarda cargar un EV comparado con llenar el tanque. Y es cierto, en la vida real, 15 minutos casi nunca es llegas vacío y te vas lleno. Muchas veces son 30 minutos o más. Eso es difícil de arreglar. ¿Qué sí es fácil? Llenar el auto de entretenimiento. Streaming, juegos, más pantallas para que no se sienta la espera. De ahí cosas como el BMW i7 con una pantalla gigante que baja del techo, como si no tuviéramos una en el bolsillo. Mientras tanto, el rechazo empezó a crecer. Aunque los sistemas mejoraron y ya no son tan lentos como antes, los datos mostraron algo claro: mucha gente extraña los botones. Grandes, físicos, fáciles. Se sienten más seguros, y obligan a diseñar con intención, en lugar de reducir todo a ese minimalismo frío de una pantalla y ya.
La fricción, aunque moleste, también le da sentido a las decisiones. Claro, los botones también pueden salir mal. Hubo diseños ridículos, como botones en medio del volante, controles mal puestos, tableros que parecían un experimento. Pero aún con eso, hay señales de que el péndulo apenas empieza a moverse. Mia Onyx 5 2025, por ejemplo, trae una fila de botones físicos bajo la pantalla que Hyundai agregó después de quejarse la gente. Y Hyundai, en general, sigue poniendo más botones que la mayoría. VW ya prometió traerlos de vuelta tras las críticas por eliminar botones y meter controles táctiles. Y marcas como Mercedes, Audi, Porsche, Genesis, Ferrari, Subaru y otras han dicho algo parecido, que sus botones no van a desaparecer del todo. Aunque tampoco hay que engañarse. Hay contradicciones. GM recuperó la perilla de volumen en algunos Cadillac, pero sacó una pickup nueva con controles de faro solo en la pantalla. Entonces, ¿a qué estamos jugando? La realidad es esta, las pantallas no se van a ir. Van a seguir dominando por mucho tiempo, hasta que como sociedad empecemos a exigir menos. Y eso no pasa de un día para otro. No va a existir un momento histórico que haga que las marcas digan, ya entendimos, pongamos pantallas pequeñas y más botones. Ni siquiera una campaña coordinada de entusiastas lo lograría. Las pantallas llegaron para quedarse, con una posible excepción. El tablero de instrumentos. Porque, siendo honestos, muchos tableros digitales se sienten sin alma. Antes, el diseño del clúster era una firma de marca, una parte clave del carácter del interior. Esa personalidad de marca todavía se puede fingir con pantallas, hasta que se apagan. Entonces queda un vacío. Y en lo más alto del mercado lo entienden. En Bugatti, por ejemplo, siguen viendo valor en un tablero analógico para que el auto se sienta distinto. Hace unos años entrevisté al diseñador jefe de Bugatti por el Chiron y me dijo algo simple, era importante que tuviera instrumentos analógicos. Recordaba cuando de niño se asomaba al interior de un coche estacionado y se quedaba impactado al ver un velocímetro que llegaba a 150, 180 o 200. Quería que sus autos provocaran ese mismo asombro dentro de 50 años. Para él, esa sensación no valía la pena cambiarla por la flexibilidad barata de una pantalla. Y lo entendí perfecto cuando manejé una Bentley Bentayga una semana antes de comprarme un Jeep Wrangler, de los pocos que aún venden con tablero analógico. Nunca se me va a olvidar, bajarme del Bentley y subirme al Jeep y pensar, sin exagerar, que el tablero se veía mejor en el Jeep, un coche que cuesta literalmente 10 veces menos. Era más intencional, más tridimensional, con esa sensación de máquina real. Eso no lo replicas en una pantalla, ni con los mejores diseñadores del mundo. Y así terminamos aquí, con pantallas como parte fija del auto, aunque nadie las pidiera de verdad. Es progreso, sí, pero también negocio. Y aunque ya no sea tan fácil cambiarlo, al menos no tienes que comprar el marketing. Al final, una pantalla enorme casi siempre es una forma de gastar menos y ganar más. Ahora dime tú. ¿Eres antipantallas? ¿O usas CarPlay y extrañas los viejos pop-up como yo? Quiero leerte. Nos vemos en el siguiente. Gracias por escuchar.